para presentar yo personalmente el informe técnico y enseguida le doy la palabra a la doctora Álvarez Builla. 67 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos quedan 3 días, formalmente 2 días, porque la jornada termina el 30, el domingo 31 es un día de asueto convencional, pero lo podríamos aprovechar todavía para quedarnos en casa, para aprovechar estos últimos días y, aunque parecen pocos días, cada día cuenta, cada día es importante porque reduce la velocidad y la probabilidad de que haya contagios. Como hemos dicho, la Jornada Nacional de Sana Distancia tiene como propósito fundamental que las personas eviten contagiar y eviten ser contagiadas. Y la consecuencia positiva, que es el objetivo buscado, ha sido la reducción de la velocidad de propagación de la enfermedad y, por consiguiente, la reducción de la velocidad con que aparecen nuevos casos. Y es lo que le hemos llamado el aplanamiento de la curva. Vamos a ver los datos. En primer lugar, tenemos la información internacional tomada de los datos que publica la Organización Mundial de la Salud. Y vemos en síntesis que más de 5.593.000 personas en el mundo han tenido COVID desde que empezó esta epidemia. 24% de ellas, que son 1.345.000, lo han tenido en los últimos 14 días y son la parte activa de la epidemia. La región de América ocupa la representación de 54.8% de lo que ocurre en los últimos 14 días en el mundo y la región europea cada vez va disminuyendo su representación en la medida que las curvas epidémicas, la epidemia en los países europeos, que en su momento fueron los más afectados, va en una clara tendencia de descenso, no en todos, pero en la mayoría. En cambio, las regiones de Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental están empezando a aumentar. La siguiente. En México, 81.400 personas desde el 28 de febrero, fecha en que tuvimos el primer caso confirmado, han tenido COVID y han sido confirmadas por los métodos de laboratorio para esta enfermedad. De ellas, 16.315 lo han tenido en los últimos 14 días, por lo tanto es la parte activa de la epidemia en México y desafortunadamente ya 9.044 personas han perdido la vida por el COVID como consecuencia de la expresión grave de esta enfermedad. Más de 254.000 personas han sido estudiadas, en su momento han sido reconocidas como casos sospechosos, se les han tomado muestras para diagnóstico por laboratorio y han resultado o bien en casos positivos, 81.400 o 137.263 descartados. La siguiente, por favor. En el mapa de la incidencia acumulada a lo largo de este periodo, desde el 28 de febrero, identificamos que 63.7 personas por cada 100.000 habitantes en México en algún momento de todo este tiempo han tenido COVID y lo han confirmado, se ha confirmado. La siguiente diapositiva nos muestra precisamente lo que el mapa revela, que es la distribución de acuerdo a distintas entidades federativas. Y podemos reconocer que la zona metropolitana del Valle de México persistentemente y hasta este momento ha sido la que ocupa prácticamente la mitad de los casos acumulados. La razón es obvia, la hemos dicho una y otra vez, es la zona más poblada. Casi la cuarta parte de la población mexicana, un poco más de 23%, viven en el Valle de México. En la siguiente, lo que podemos apreciar es los casos confirmados en los últimos 14 días, que son la parte activa de la enfermedad, y notamos que lo hemos notado en varias ocasiones, como existen variaciones. Recordarán que Durango estaba en color verde, lo que quiere decir que tenía menos de 100 casos, pero ahora está en color amarillo, lo que quiere decir que tiene entre 101 y hasta 250 casos. Lo mismo Chihuahua ha estado variando, de repente más de 100 casos, a veces menos de 100 casos. La siguiente. También la zona metropolitana del Valle de México es la zona que tiene la mayor cantidad de casos recientes, casos de los últimos 14 días. Esto es relevante porque esto habla de que sigue siendo la parte más activa de la epidemia, también la transmisión es más activa, desde luego, en el Valle de México. Ahí se puede ver también prácticamente la mitad
ocurren los casos nuevos en el Valle de México, y después le sigue con un cambio que se puede ver notoriamente importante las otras regiones, las otras entidades federativas, empezando por Baja California, Tabasco, Veracruz, Puebla, etcétera. En la siguiente diapositiva, lo que vemos es el mapa de incidencia. La incidencia nos permite comparar entre poblaciones de distinto tamaño y poder comparar en una manera equilibrada, digamos justa, apropiada, cuánta intensidad de transmisión o de ocurrencia de enfermedad existe en las distintas entidades federativas. Esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, también por un gráfico de columnas, en donde reconocemos también la Ciudad de México nuevamente como la zona más con intensa transmisión. Y desde ayer, lo comentó el doctor Alomía, hemos incorporado este sistema de doble barra o doble columna, unas en gris, que son los casos activos del 8 al 21 de mayo, y en este caso los verdes, que son los activos del 15 al 28 de mayo. Esto lo que nos permite es ir viendo el cambio que ocurre en la incidencia, y el cambio esperado o deseado es cuando empieza a cambiar la comparación de las barras. Tomemos como ejemplo Querétaro, los casos activos entre el 8 al 21 de mayo fueron mayores a los casos activos del 15 al 28 de mayo. Esto es como una ventana móvil de observación de lo que va ocurriendo. ¿Por qué lo ponemos ahora y no lo habíamos puesto antes? Primera, porque es una innovación del grupo que hace el análisis. Segundo, porque correlaciona con el semáforo de riesgo COVID que presentaremos mañana formalmente. Está relacionado precisamente con este cambio en la ocurrencia de la intensidad de transmisión. Cuando empieza a descender la curva epidémica, se ven esos cambios. Los casos de un periodo previo son mayores a los casos de un periodo posterior. Otros estados se pueden ver ahí, pero los vamos a ir destacando de acuerdo a lo que ocurra. La siguiente. En cuanto a las defunciones, ayer explicamos con cierto detalle cómo estas defunciones lamentablemente han ocurrido y seguirán ocurriendo mientras siga activa la enfermedad y mientras siga activa los contagios y haya personas que tienen condiciones de riesgo, y una y otra vez hemos insistido en lo desafortunado que México tenga sendas epidemias de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, hipertensión, tabaquismo, que tienen que ver con muchos años de mala alimentación y también de políticas insuficientes, por ejemplo, para el control del tabaco. Y lo que podemos ver ahora es esta situación que ustedes ya identifican. Esta gráfica es por fecha de ocurrencia de la defunción y, por lo tanto, distribuye a las defunciones por fecha de ocurrencia. De modo que cuando ven ustedes el cambio de un día para otro, estamos hablando del cambio en lo que se reporta, en lo que se informa cada día, y nosotros lo informamos directamente en tiempo real, pero corresponde con lamentables defunciones que ocurren a lo largo de varios días, y estas se representan en la altura de las gráficas. Volvemos a hacer énfasis en que observemos esa altura de las gráficas donde se encuentra el punto máximo de mortalidad. De todos modos, es muy claro que esto sigue en ascenso, aunque hay una parte un poco más plana de la curva, pero seguirá en ascenso en la medida en que la epidemia siga activa. Eso es muy lamentable, pero es una realidad. Mientras la epidemia siga activa, y va a seguir activa todavía por varias semanas, como lo hemos dicho, vamos a tener lamentablemente defunciones. Lo que es importantísimo, extremadamente importante, es que las personas tengan la posibilidad de acudir a atención médica si están en riesgo de complicarse, y que lo hagan de la manera más temprana posible. Por eso, frecuentemente repetimos este mensaje. Si usted es una persona que tiene alguna enfermedad crónica, en particular hipertensión, diabetes, obesidad o tabaquismo, es decir, fuma, consume productos de tabaco, ya sea por combustión o utiliza vapeadores, y además pudiera ser una persona mayor de 65 años, en cualquiera de estas dos condiciones, o es una mujer embarazada y presenta síntomas de COVID, no se espere, por favor, no se espere, acuda a atención médica, porque si se identifica que tiene COVID y que tiene algunas manifestaciones tempranas de complicación, existe una mayor posibilidad
de que sea atendida o atendido. Y en una parte importante de los casos, tan solo el utilizar oxígeno sin necesidad de intubar, cuando no hay todavía un daño pulmonar tan extenso o donde la falta de oxigenación no ha sido tan prolongada, eso puede ayudar a que su organismo resista mientras pasa el proceso natural de recuperación de los pulmones. Eso lo hemos explicado a veces con mayor o con menor detalle, pero queremos que quede clara esa idea. Si una persona empieza a tener deterioro de la función pulmonar, sus pulmones se han dañado por efecto del COVID, del virus que ha causado inflamación y destrucción del interior de los pulmones, de las células de los pulmones, lo que ocurre es que empieza a perder la capacidad de oxigenar la sangre. Y si la sangre no se está oxigenando correctamente, los distintos órganos vitales, los riñones, el hígado, los distintos órganos empiezan también a tener daños. Y eso puede llevar algunas horas, a veces algunos días. Pero si eso se logra evitar, porque se usa oxigenación, se le pone una mascarilla con oxígeno, se le ponen una sonda, unas puntas nasales con oxígeno, eso permite en algunos casos que no haya ese deterioro de la función de órganos críticos. Y eso puede aumentar las posibilidades de recuperación. Contrario a lo que puede estar ocurriendo, desde luego la situación más desafortunada es que la persona se quede en casa y que muera en casa. Es la situación más desafortunada. O que llegue al hospital, pero ya en una condición de importante daño, de importante deterioro de los distintos órganos y prácticamente llegue en una situación en la que no se le puede recuperar. Por favor, si es una persona con las características de riesgo, acuda prontamente a atención médica. La siguiente, por favor. La distribución de estas lamentables defunciones en las entidades federativas no ha variado, se presenta el mismo orden, como pueden ver, de las entidades federativas de acuerdo a la ocurrencia de las lamentables defunciones. La siguiente, por favor. En la siguiente vemos, como siempre, los casos confirmados, 81.400 en esta ocasión, 36.131 que están en un proceso de estudio y también esta curva se representa por fecha de ocurrencia, no por fecha de registro. Es decir, es parecida a la de mortalidad. Aquí cada persona que está representada en los números se pone en la fecha en donde empezaron sus síntomas. Y como hemos dicho, de acuerdo al tiempo que tarde la persona en acudir a atención médica, puede haber un retraso entre el inicio de sus síntomas y el momento en que se logra confirmar y registrar. La siguiente. Nuestra curva acumulada de casos es esta curva ascendente en la medida en que no se ha llegado al punto de inflexión de la epidemia en su conjunto. Recuerden esto, puede ser que en algunas entidades federativas, es el caso de Quintana Roo, es el caso de Tijuana, es el caso de Culiacán, ya se llegó al pico máximo, ya llegó al punto máximo y ya están en un declive sostenido. Incluso Villahermosa, Tabasco, está ya en declive, en disminución. La Ciudad de México está justo en la cresta, ya empezamos a ver señales tempranas de reducción en el número de casos, con algunas variaciones. Ayer tuvimos más casos en la Ciudad de México de los que habíamos tenido anteayer, a pesar de que llevábamos ya 6 días corridos de una reducción. Y cuando consideramos el conjunto de las epidemias localizadas que se suman en esta curva, en la medida en que tenemos todavía varias ciudades que apenas están empezando su periodo de transmisión o se encuentran en activa dispersión de los contagios, la suma sigue aumentando. Para el nivel nacional, la suma sigue aumentando. Y hoy tenemos 81.400 casos, porque se sumó 3.377 que representan el 4.3% de lo que teníamos ayer. La siguiente. Finalmente, tenemos el informe de hospitalización, de ocupación hospitalaria. Aquí la noticia positiva es que hemos logrado mantener disponibilidad hospitalaria, 39% en el nivel nacional, como se puede ver aquí. Esta es la suma de camas disponibles para
atención de infección respiratoria aguda grave. La siguiente, que ya están ustedes familiarizadas y familiarizados con ella, en el extremo derecho se ve el porcentaje nacional, 40% de las camas de uso general están ocupadas, ya hay una reserva de 60%. Si lo vemos por entidad federativa, tenemos los números que se representan aquí: 68% de ocupación para la Ciudad de México, 67% para Guerrero, el Estado de México con 62% y así sucesivamente. Esta es la parte ocupada, esta es la parte disponible. Y aquí una buena noticia: como pueden ver, Guerrero ahora tiene menor ocupación de la que tenía. ¿Cuál es la razón? Expansión. Esto lo hemos venido haciendo en las distintas entidades federativas, es expansión. Cuando nos estamos acercando a un uso que pudiera llegar al riesgo de saturar, generalmente tenemos como punto de seguridad hasta el 20% libre, antes de llegar a demasiada ocupación, pasar del 80%, se activan los mecanismos de expansión. Tenemos ahí a nuestra compañera Rocío Bárcena del DIF, que está muy coordinada con el gobierno del estado de Guerrero, y particularmente en Acapulco, en donde había la menor capacidad hospitalaria, ha habido esfuerzos de expansión, gracias a las Fuerzas Armadas, con el plan DN3 y el plan Marina, que nos permitieron una de las expansiones más rápidas que pudimos hacer. La siguiente. Y en el panorama nacional, para camas con ventilador, es decir, camas para personas críticamente enfermas, tenemos 35% de ocupación nacional. Eso nos deja un muy positivo 65% de disponibilidad, y cuando lo vemos por entidad federativa también ha habido variaciones, porque hoy tenemos a Baja California con 67% de ocupación, que es la mayor. Aquí no es por Tijuana, aquí es por Mexicali principalmente, que es la segunda ciudad en tamaño que está teniendo actividad epidémica. Pero todavía tenemos 33% de disponibilidad, en el Estado de México 62% de ocupación, 38% de disponibilidad, y así sucesivamente, todavía un buen margen. Esto lo hemos logrado mantener, y esto es algo muy positivo, porque es el objetivo principal del manejo de la epidemia durante la fase 3, como ustedes lo saben y lo hemos venido comentando. Mantener siempre disponibilidad hospitalaria para que nadie tenga una complicación o pierda la vida por el hecho de que no logra tener una cama disponible. Y aquí quiero dar un brevísimo mensaje de referencia a mis colegas de personal de salud, médicas y médicos, y especialistas y generales y enfermeras. Cuando ellas y ellos viven la realidad, la viven intensamente en el contexto de su hospital. Y ellas y ellos están viendo lo que ocurre en los hospitales, y hay varios hospitales, concretamente tengo ejemplos de la Ciudad de México, que llegaron a estar completamente ocupados, completamente llenos, y hay varios que siguen todavía completamente llenos. Entonces, estas cifras, estos porcentajes de ocupación, se refieren a todo el conjunto de hospitales que están en una entidad federativa. Entonces, esto es muy importante porque la perspectiva que tiene el personal de salud es una perspectiva de mucho estrés, de mucha presión, al ver que localmente está saturado su hospital. Pero aquí es muy importante, y por eso me dirijo a ellas y ellos, no perder de vista que existen otros hospitales y que existe un mecanismo de referencia, un mecanismo de envío de personas enfermas a otros hospitales. Y hemos repetido el número 911, es el número universal de emergencias. En todos los hospitales, en todos los turnos, debe haber un grupo o al menos una persona que esté operando la referencia y contrarreferencia. Y si la médica, el médico de guardia, de turno, la persona líder del grupo clínico identifica que está saturado el hospital, lo más pronto posible, la persona designada por el director o directora del hospital debe coordinar las llamadas al 911 para empezar a derivar pacientes lo más pronto posible. La siguiente. Esto muestra cómo se ha ido expandiendo la capacidad hospitalaria. Hoy tenemos nuevas expansiones, varias de ellas son precisamente lo que ha ocurrido en Guerrero y en Oaxaca algunas, y en otros estados. Empezamos con 645 hospitales, tenemos ahora 781 hospitales COVID designados para la atención de enfermedad respiratoria aguda grave. La siguiente, y creo que es la última, es esta.
Esta le he querido poner un par de días y hoy creo que es una ocasión útil porque esto es parte del trabajo excelente que hacen las comunidades académicas de matemáticas y matemáticos que coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La voy a explicar de manera muy breve porque además es un ejemplo virtuoso. Esta la hemos tomado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo hubo un momento en donde la movilidad en el espacio público era excesiva, era demasiada. Y aquí mismo en la conferencia de prensa presentamos periódicamente los índices de movilidad, por cierto que CONACYT también nos ayuda con esos índices de movilidad, a monitorearlos, a integrarlos, a analizarlos, y los presentamos aquí. El gobierno de Hidalgo identificó que había sido mencionado, entre otros, como un estado de exceso de movilidad. Y literalmente 24 horas después, a través de la oficina del señor gobernador Omar Fayad y también de su secretario de gobierno, empezaron a poner rápidamente en marcha una serie de estrategias o de intervenciones que ya tenían contempladas y que algunas ya habían estado instrumentadas. Una de ellas fue el Hoy No Circula. El Hoy No Circula sanitario, que es análogo al que tiene la Ciudad de México, en donde no se puede circular, pero no por temas de contaminación ambiental, sino por disminuir la movilidad en el espacio público. Es una medida útil, muy útil, para reducir la movilidad. Entonces, eso hizo el Estado de Hidalgo y vimos un cambio positivo. ¿Qué se explica en la gráfica? Es quizá un elemento demasiado técnico, pero aquí ustedes han oído hablar de un número, de una variable que se llama R. R es el número de reproducción de la epidemia. En términos muy simples, lo que quiere decir es cuántas personas se van a contagiar a partir de una persona enferma durante el periodo que esa persona enferma sea contagiosa. Eso quiere decir R. Cuando se estima R al inicio de la epidemia y bajo el supuesto de que todo mundo es susceptible, se le llama R0. Posteriormente, cuando se calcula al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, durante la epidemia, ya se le llama RT, y RT quiere decir R en el tiempo que se especifica. Un día después, 2 días después, 3 días después. Pero esta medida R es una variable muy importante en epidemiología matemática porque tiene una interpretación directamente intuitiva de lo que puede estar ocurriendo con los contagios. Básicamente, si R es mayor de 1, la epidemia crece. Si R es menor de 1, la epidemia empieza a disminuir. Si R es 1, la epidemia se conserva. Entonces, la meta de las intervenciones de prevención y control es que R esté por debajo de 1. Y eso no es fácil lograrlo, eso requiere muchas intervenciones, pero en los nuevos informes, en los más recientes informes que produce este grupo, aquí están los autores que ahorita serán comentados, del Instituto de Matemáticas de la UNAM y del Centro de Investigación en Matemáticas, que es un centro público CONACYT, producen esta gráfica y nos permite monitorear la epidemia en tiempo literalmente real. Pongo el ejemplo de Hidalgo por haber sido exitoso. Cuando Hidalgo empezó a instrumentar su Hoy No Circula y otras intervenciones, rápidamente empezó a bajar la intensidad de transmisión. Otros estados tuvieron este éxito parecido y ha habido fluctuaciones, pero esto indiscutiblemente permite ver cómo va la epidemia. Muchas gracias.